Es bueno verles a todos. Mi nombre es Chantal, pastora principal, y estoy agradecida por la oportunidad de compartir la palabra. Les he extrañado a todos. No ha habido temporada en mi vida donde he viajado tanto en un tiempo tan corto. En un día estuve en 4 estados. Se siente tan bien estar en casa de nuevo con ustedes aquí en este lugar. Esta semana pasada fue difícil. El domingo pasado, por la noche, mi perro Bentley, de casi 12 años, se enfermó repentinamente y el martes por la tarde falleció. Ha sido una semana difícil. Para los que me conocen muy bien, saben cuánto amaba a mi perro. Era una fuerza amable cuando mi temporada de tratamiento tenía tanto tiempo, y Bentley fue un compañero y una fuente de consuelo para mí. Mis niños pues están en duelo también. Cada vez que experimentas una pérdida de cualquier tipo, para mí esta semana fue mi perro. Es fácil encontrarse en un estado más contemplativo. Y esta semana me encontré pensando mucho en la vida, la muerte y la magnitud de todo. Cada noche pues pensamos eso. Y paso con mis hijas viendo las cosas con las niñas. Y les compré a mis niñas una luz. Les compré un proyector que da muchas imágenes que se proyectan en el techo. Y las imágenes que uno les pone. Y traje unas imágenes. Y todas las imágenes son relacionadas con el espacio. Y estas son las imágenes. Estas son las imágenes. Esta es una imagen del... Son hermosas esas imágenes. La compré por $25. Y todas las noches esta semana, como rutina de la hora de dormir, me he encontrado mirando estas imágenes proyectadas en el techo de su habitación. Y me encuentro asombrada por la creación de Dios. Me siento inmersa en ello. Y mirando esas imágenes me ha llevado a hacerme la pregunta. Y ahora quiero hacer la misma pregunta aquí hoy. ¿Alguna vez se han detenido a pensar verdaderamente en cuán poderoso es Dios en realidad? Mientras me acostaba en la litera superior de mis hijas y miraba estas imágenes de la luna, las estrellas, de las galaxias, me he encontrado con asombro. Y me llama la atención que el creador del universo, del cielo, la tierra, el que creó la luna, las estrellas, la tierra, los mares, todos los animales que vagan por la tierra, también te creó a ti y me creó a mí. Hoy continuamos con esta serie titulada Plenamente Conocidos, donde hemos estado estudiando el Salmo 139. Y las semanas pasadas estudiamos omnisciente, que significa todo lo sabe. Y la semana pasada hablamos de la palabra omnipresente, que Dios es así, que siempre está presente. Y hoy vamos a ver los versículos 13 al 16 de que Dios es omnipotente, que es otra palabra de todopoderoso. Oremos. Gracias, Jesús, eres tan bueno. Tomemos un respiro profundo. Respiramos en tu presencia, Señor. Para que tú hables y te escuchamos, Señor. En tu presencia escuchamos.
Hoy vamos a leer el Salmo 139 de los versículos 1 al 12. Que ya sabemos que sobre todo los versículos 13 al 16 es los que específicamente veremos hoy. Este Salmo de David, que es el director de la música, dice: me has buscado, Señor, y me conoces. Tú sabes que cuando me siento y cuando me levanto, tú percibes mis pensamientos desde lejos. Tú percibes mi salida y mi reposo. Conoces todos mis caminos. Antes de que una palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces completamente. Me rodeas por detrás y por delante y pones tu mano sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado elevado para que lo alcance. ¿A dónde puedo ir de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si hago mi lecho en lo profundo, ahí estás tú. Si me levanto sobre las albas de la aurora, si me establezco al otro lado del mar, aún ahí me llegará tu mano. Tu diestra me sostendrá. Si digo ciertamente, las tinieblas me ocultarán y la luz se convertirá en noche a mi alrededor, ni siquiera las tinieblas serán oscuras, porque la noche brilla, porque las tinieblas son como la luz para todos. Ahora, en nuestros versículos de hoy, y para algunos estos siguientes 4 versículos pueden resultar familiares. Tú me creaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo porque he sido formidable y maravillosamente criado. Tus obras son maravillosas, lo sé muy bien. Mi cuerpo no se les ocultó cuando fui hecho, en el lugar secreto cuando fui tejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo informe. Todos los días que fueron ordenados fueron escritos en tu libro. Justamente como esas imágenes, Señor. Amigos, Dios está íntimamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas y lo ha sido desde el principio. Y no sé ustedes, pero a veces me encuentro creyendo o actuando como no me desempeñara bien, como que no hago las cosas bien. Si no leo mi Biblia lo suficiente, o oro lo suficiente, o si pierdo la paciencia, o si arruino las cosas, de alguna forma como que pierdo la presencia de Dios. Pero eso no es cierto. Si bien las disciplinas espirituales son saludables, vitales y buenas para bien de nuestra vida, no manipulan ni coaccionan la presencia de Dios. Él ya está ahí, Él ya está con nosotros. Estas prácticas no lo manipulan para que esté con nosotros. Nos hacen más bien conscientes de su presencia, que ya está ahí para empezar. Y esta es buena nueva para el que quiere la participación de Dios, pero no puede evitar sentir que se quede corto en el día a día. Si usted es ese, debe saber que está en buena compañía. Hoy vamos a ver cómo la omnipresencia de Dios, el hecho de que Él es todopoderoso, es personal, cómo su poder nos creó, nos conoce y cómo en su soberanía Dios tiene buenos planes para nuestras vidas. Veamos el versículo 13. Dice: porque tú creaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Qué idea tan descabellada para David, el autor de este salmo, entender con toda confianza que Dios lo conocía, incluso antes de que naciera. Dios no amaba simplemente a David por lo que era o por lo que hizo por Dios. David entendió que el amor de Dios, Él era mucho más profundo que eso. Pero para nosotros es fácil como humanos olvidar la realidad y caer en la trampa de asumir que nuestro valor se refleja en el sistema familiar en el que crecimos. Por ejemplo, si que crecimos en una familia amorosa, con padres estables, entonces podría ser más fácil comprender el concepto de ser dignos de amor. Porque los niños que crecen en esta manera nunca tienen que estar sin esa estabilidad. Nunca lo preguntan.
Nunca han tenido que trabajar para ello o preguntarse si el amor de sus padres se acabaría. Pero aquellas personas que no tienen el lujo o tuvieron el lujo de crecer tal vez en hogares donde fueron adoptados o productos de una aventura, tal vez esa adopción, pero se sienten como que hay cierto resentimiento, de como que hay un rechazo, cualquier sentimiento. Eso de su historia familiar no es reflejo de su valor. Su valor no está determinado por el sistema familiar en el que creció. El Salmo 139 nos muestra que su valor proviene del hecho de que Dios, el omnisciente, omnipresente y omnipotente, creador del universo, eligió crearlo a usted y lo hizo con intención y propósito. Génesis dice que Dios crió al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo crió varón y hembra. E Isaías dice, el Señor dice, tu Redentor, que te formó en el vientre. Yo soy el Señor, el hacedor de todas las cosas, el que extiende los cielos, el que extiende la tierra por sí mismo. Vemos como un maestro artesano no solo mezcla materiales, sino que diseña cuidadosamente cada detalle. ¿Cuánto más hizo Dios con nosotros? Solo un Dios omnipotente podría diseñar intricadamente cada parte de nosotros. Él nos formó personalmente mostrando su poder y cuidado. No somos accidentes, somos creados poderosa e intencionalmente por Dios. Si está tomando notas, el punto número 1 es que Dios nos creó poderosamente. Me encanta de que este versículo muestra que Dios no produce en masa, no. Cada uno de nosotros somos diferentes. Intencionalmente tomó tiempo de hacernos a cada uno diferente. Bien, de los versículos 14 y 15 dice, te alabo porque formidable y maravillosamente he sido creado. Tus obras son maravillosas. Lo sé muy bien. Ahora cliché se ha convertido este verso, pues realmente podemos ver, sobre todo las mujeres, muchos han ido a conferencias, pero ¿qué significa realmente ser hecho de manera terrible y maravilloso? Creo que ser maravillosamente hecho se explica por sí mismo, pero ser hecho temerosamente no tiene que ver nada con el temor, con miedo, porque la palabra hebrea traducida como terriblemente en este contexto bíblico transmite que la creación de la humanidad por parte de Dios fue un acto de cuidado y respeto tan profundo que inspira asombro y asombro. Y dice en el 15, mi cuerpo no se escondió de ustedes cuando fui hecho en lugar secreto, cuando fui tejido en las profundidades de la tierra. Ahora bien, estar entretejidos en las profundidades de la tierra es una frase poética que describe el intricado y oculto proceso de formación. La palabra hebrea se refiere a la habilidad de la costura en el bordado, enfatizando el complejo arte de la creación. Cuando estaba embarazado con Emery y luego de McKenna, el hecho de que mi hija estuviera creciendo en mi cuerpo no significaba que pudiera lo que estaba haciendo dentro de mi cuerpo. Claro, podía tener pero en los tiempos bíblicos, cuánto más misterio habría sido para los bebés que crecían en el vientre de su madre. Por eso que David dice, cuando estaba entretejido en las profundidades de la tierra, porque las profundidades de la tierra significaban el lugar secreto, oscuro e inaccesible del vientre, un lugar oculto a la vista, pero aún conocido y supervisado por Dios. Estos dos versículos hablan de la realidad de lo que hemos estado estudiando durante todo el año. Todo el año lo hemos estado estudiando. De
cuál es nuestra palabra para el año. Recuerden, Él conoce todo, todo, todo. ¿Cuánto más sabe Dios de nosotros? Su poder omnipotente significa que ninguna parte de nosotros está oculta a nuestras debilidades, fortalezas, y nos ama. En Jeremías 1 vemos un hermoso ejemplo de Dios hablando a Jeremías cuando lo llamó a ser profeta. Y Jeremías registra esto cuando dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te aparté, te puse como profeta a las naciones. Luego en Mateo 10, Jesús les habla a sus discípulos y les instruye en su misión de predicar el reino de los cielos, sanar a los enfermos, expulsar demonios. Y Jesús les da autoridad y les brinda orientación sobre cómo interactuar con las personas. Incluso les advierte de la persecución y de enfrentarse. Dice en Mateo, ¿no se venden 2 gorriones por un denario? Por algo insignificante. Sin embargo, ninguno de ellos caerá al suelo fuera del cuidado de vuestro Padre, y hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, porque valen mucho más que gorriones. Iglesia, si toma notas hoy, Dios nos conoce profunda y poderosamente, es el punto 2. Él nos conoce cada detalle de quién somos. Pasando al último versículo que vemos hoy, versículo 16, dice, tus ojos vieron mi cuerpo informe. Todos los días ordenados para mí fueron escritos en tu libro. Al igual que el autor ya conoce el final de la historia, Dios ha escrito nuestros días. En Efesios dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Si lo que hemos estado leyendo es escrito, entonces sería cierto que cada persona está diseñada específicamente por Dios, y esta singularidad sirve a un propósito divino en su diseño mayor. Dios no solo creó nuestro ser más íntimo, pero Dios nos redime y nos restaura en Cristo Jesús. Y Él está íntimamente involucrado en todo nuestro ser de día y de noche. Y en Jesús hemos hechos nuevos como obra especial de Dios, con propósitos que Dios estableció para nuestras vidas, con su diseño. Y el propósito verdadero se encuentra en relación esa que tenemos con Dios, porque nos ama, nos conoce de fondo. Nada de nuestra vida está fuera del poder soberano de Dios, y sus propósitos son propósitos seguros. Y eso nos lleva al último punto. Dios nos da un propósito poderoso. Poderoso propósito. Pero antes de comenzar a cerrar esta mañana, quería dedicar unos momentos a abordando la tensión potencial que veo dentro de lo que dice el Salmo 139, y a veces de cuál es nuestra realidad vivida. Cómo Dios nos tejió en el vientre de la madre hemos estado hablando, y cómo Dios y su diseño y la creación son buenos, reflexivos, intencionales, y lo creo con convicción, y es cierto. La intención original de Dios para nuestros cuerpos y vidas es la integridad, lleno de belleza, dignidad. Cada persona tiene valor porque Dios lo creó con cuidado. Sin embargo, la tensión que muchos de nosotros podríamos tener cuando leemos un pasaje de las Escrituras como este es que, por un lado, se siente alentador saber que Dios nos creó con tanta intención y cuidado, pero por otro lado, a veces puede resultar confuso, porque ¿qué significa?
o dice eso sobre las personas que luchan físicamente. Cuando luchan físicamente, como vemos en Génesis capítulo 3, el pecado y el quebrantamiento entraron en el mundo durante la caída. Hubo enfermedad, sufrimiento, debilidad, y ahora son experiencias reales que tenemos, ¿o no? Pero iglesia, eso no significa que el diseño de Dios haya fallado. Sin embargo, es una indicación de que la creación ahora está fracturada. Que me diagnostiquen cáncer a los 30 años o que tengan ustedes dolores crónicos o cualquier enfermedad a lo largo del plazo de desafíos físicos de cualquier tipo no borra la verdad del Salmo 139, pero significa que estamos viviendo en el ahora y todavía no. Como que el ya y el todavía no. Sí, estamos hechos de manera terrible y maravillosa, pero nuestros cuerpos aún no han sido restaurados por completos. Y en medio de esta realidad, ya y aún que no estamos viviendo, debido al poder redentor de Cristo, podemos tener esperanza en Él. Todos los días ordenados para mí fueron escritos en tu libro, dice el versículo 16. Eso significa que incluso nuestros sufrimientos no están fuera del conocimiento de Dios. Él nos ve, nos conoce. Pero nuestros cuerpos rotos aquí en la tierra no disminuyen el poder de Dios ni su amor. En cambio, Dios redime nuestra debilidad para mostrar su fuerza y promete que algún día traerá la restauración final. Por eso Corintios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay 3 cosas que escribí para nosotros. Primera es esto. 3 cosas. 1. Podemos afirmar que estamos hechos de manera terrible y maravillosa. El diseño de Dios nos da valor. Podemos creer eso con convicción. Y número 2, podemos confesar, mi cuerpo está roto. Sí. Y reconocemos que la enfermedad es real, el dolor, lo que sea. Pero también el 3, tenemos esperanza de que un día Dios hará nuevas todas las cosas. Y así es que mi historia aún no ha sido terminada. Por eso el Salmo 39 no niega nuestro quebrantamiento, pero sí declara que nuestro valor y dignidad están arraigados en el diseño intencional de Dios. Incluso en debilidad, enfermedad, fragilidad, seguimos siendo su amada creación. Y gracias a Cristo, nuestro quebrantamiento no es el final de la historia, sino la resurrección. Ese es el final. Es por eso que a medida que comenzamos a cerrar nuestro tiempo, les sugiero a todos que esta mañana, nuestra mañana, esa respuesta a la omnipotencia de Dios, que esa respuesta al Todopoderoso es lo que ya vimos en el versículo. Te alabo porque, y completemos la frase, ¿por qué lo alabamos? Nuestra respuesta natural a quien es Dios debería ser alabación, adoración. Su omnipotencia, su todopoder es porque nos creó, y por eso debemos determinar la frase, te alabo porque. Al concluir en oración, considere esta verdad. Su cuerpo puede sentirse frágil, pero su valor está seguro. Puede que se sienta roto, pero su historia no ha terminado. Así que la pregunta que le hago hoy es, ¿elegiría verse a sí mismo o a sí misma hoy como Dios le ve? Terrible, maravillosa y eternamente amado, amada. Y mientras lo hace,
¿Cómo afecta eso a la forma en que vive su vida diaria? ¿No lo saben? ¿No se han enterado? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se cansará ni se fatigará, y nadie podrá comprender su entendimiento. Él fortalece al cansado y aumenta el poder del débil. Aún los jóvenes se cansan y los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se elevarán como las alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos creó poderosamente. Dios nos conoce poderosamente. Dios te conoce y te da un propósito poderoso. Oremos. Padre, te damos gracias que tú fuiste el que nos oraste, Señor. Te damos gracias, Señor. Y aunque nuestros cuerpos estén quebrantados, tú nos das poder, Señor. Confesamos que el pecado y Él nos ha tocado a todos, Señor. Pero descansamos en la verdad que aún no has terminado con nosotros, Señor. Gracias, lo pedimos en el Señor Jesús. Esperanza por la vida eterna, Señor. Gracias, Señor. La forma en que tú nos ves, Señor. Permaneciendo en esta postura de oración, tal vez usted esté aquí o nos está viendo en línea y tal vez nunca ha confiado, nunca ha puesto su confianza en este poder maravilloso de Dios. Pero la verdad es que sí, fuimos hechos maravillosamente, pero el pecado nos quebrantó. Pero la buena noticia es que Dios vino a redimirnos lo que estaba quebrantado, y el mensaje del Evangelio es que Dios vino a la tierra siendo Dios y siendo hombre, viviendo una vida increíble para tomar nuestro quebrantamiento. Murió en la cruz para volver a renacer, para estar bien con Dios. Y así podamos tener perdón y restauración y vida. Si usted está en este lugar y tal vez nunca ha dado su vida a Cristo, tal vez siempre ha luchado con esta pregunta de ¿quién soy? ¿Quién soy? O se hace la pregunta que si Dios lo verá. Hubo una palabra que tal vez fue profética para alguien en este lugar hoy, y esa palabra, tal vez hay una idea de suicidio en su mente, pero Dios lo conoce, Dios lo crió y Dios le ama. Si usted está en este lugar y jamás ha puesto su confianza en el Dios que lo creó, el Dios que creó los cielos, la tierra, y el Dios que te hizo y que te conoce, y el Dios que tiene propósitos para ti, para usted, si nunca ha hecho esa decisión de rendirse, de entregarse a Cristo, de hacerlo el Señor de tu vida, de hacer ese Señor en tu vida para redimir esas tentaciones. Si es usted y no toma esa decisión y quiere hacer esa decisión, si alguien está aquí, todo lo que decir es levantar la mano. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, que mientras dejamos este edificio, mientras salimos de aquí,
esta verdad común que está arraigada en nuestros corazones, que el hecho de que te conocemos y que hemos creados por tu amor cambie nuestra forma en que actuamos con la gente y que cambie la forma en que manejamos, que hablamos con la gente, la forma en que somos, la forma que nos transforme todo como somos. Jesús, queremos ser como tú, Señor. Gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.